11:25 en la República del Paraguay. Trágico desenlace. Al fin y al cabo se tiene noticias, no las esperadas. Hasta la zona de Colonia Independencia. Raúl, contanos por favor con mayores detalles. Bueno, urgente. La última información, Amalia, hallaron el cuerpo sin vida del ciudadano sudafricano que hace días viene siendo afanosamente buscado por las fuerzas de seguridad. Y ya el médico forense va a determinar hace cuántos días se dio esto. Hoy es el quinto día que se cumple de su desaparición, partiendo de la base de que el domingo él estaba haciendo su caminata de rutina. Este hombre que vino a apostar a nuestro país estaba en compañía de su esposa ahí en Colonia Independencia, de 70 años, y confirmamos el peor desenlace. Lo estaban buscando por cielo y tierra en el transcurso de esta semana. Las fuerzas policiales, la fiscalía, llegaron hasta ese punto del país. Colonia Independencia, caracterizada por la presencia de muchos extranjeros en comunidades que van apostando a nuestro país. Colonia Independencia sacudida realmente, Roberto, por esta noticia, porque estamos hablando de un punto en el país donde no se había escuchado algo así en mucho tiempo. La última vez que mantuvo una conversación con su señora esposa fue el domingo precisamente, en donde él, en su idioma materno, explicó que supuestamente estaba cautivo y que se tenían que conseguir $300.000 americanos para su liberación. A partir de allí se le perdió absolutamente toda pista. Ahora sí, Raúl, contanos, en vivo en directo. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Y tenemos que dar esta noticia de último momento, que se encontró el cuerpo sin vida aparentemente del ciudadano sudafricano en una vivienda abandonada en estos momentos. Estamos llegando al lugar, estamos a 10 minutos aproximadamente del lugar del hecho. Ya los agentes del Departamento Antisecuestro, Investigaciones, encontraron el lugar como para poder llegar a la casa, en este caso, donde está el cuerpo sin vida. Ahora hay que ver de qué forma falleció esta persona, porque hay que recordar que él sufría de presión alta, también estaba dependiendo de algunos medicamentos. Este es el último recorrido que hizo, en este caso, este ciudadano sudafricano hasta llegar a esta vivienda que está totalmente deshabitada, según las informaciones que nos están llegando en estos momentos. Vamos avanzando y llegando al sitio, y todo apunta a que se trataría también, Roberto, de un presunto homicidio. Lo que me están adelantando, no se trataría de una muerte natural, por decirlo de alguna manera, por alguna enfermedad, sino que se trataría de un homicidio. Eso es lo que nos están adelantando en estos momentos, y vamos nosotros a todas partes también como para llegar al sitio. Sí, te escucho. Te liberamos. Prioridad 1 contigo, en vivo, en directo. Necesitamos ese reporte desde el mismo lugar de este lamentable suceso. Todo hace suponer que se trata de él, el peor desenlace en Colonia Independencia, departamento del Guairá. Sin dudas, la información más relevante de esta siesta de viernes ya tiene que ver con el peor desenlace, el peor final para el sudafricano Daniel Brewer. Confirma la policía que su cuerpo fue hallado en una vivienda abandonada ahí en Colonia Independencia. 75 años, $300.000 era lo que pedían los secuestradores en una única comunicación que tuvieron con la esposa. Y a partir de allí la familia se llamó a silencio. Decía esta mañana Raúl Bogarín que resultaba llamativo que cuando se trata de un hecho de secuestro, por lo general lo que siempre se busca es una comunicación permanente entre la familia y los supuestos captores. La familia se llamó a silencio, la hija ya no quiso dar declaraciones a la prensa. Es como que prácticamente todo estaba concatenado hacia un trágico desenlace, quizás la resignación también. El procedimiento o los procedimientos siempre se llevaron a cabo en zona de influencia, es decir, sectores un poco alejados quizá de la vivienda familiar, pero siempre en Colonia Independencia, zonas boscosas,
Hablamos de una casa abandonada que fue por horas, aparentemente, el lugar de refugio de los captores, donde lo mantuvieron evidentemente, estaban ocultas y aparentemente el mismo lugar en donde lo ejecutaron. Es así, Santa Cecilia se llama la zona, la compañía, ya en las afueras, zona rural de Colonia Independencia, y la policía que siempre insistió, porque en la triangulación de llamadas marcaba el radio de acción entre 1 a 5 kilómetros, decía el comisario jefe de la unidad antisecuestros. Y es cierto, llamaba la atención porque es lo que se estila, que generalmente dan a conocer el monto, la petición, y a partir de allí como que avanzan con las negociaciones. Inicialmente se hablaba de un grupo de inexpertos, pero después apuntaban precisamente incluso a criminales extranjeros. Lo que no deja de llamar la atención es que en algún momento dado, por recomendación primero de las fuerzas de seguridad, los familiares tenían que brindar ciertos detalles y aparentemente ellos también como se retrajeron. Sí. Entonces, estimo yo que a partir de ahora todos están bajo cierta sospecha. Y eso que mencionabas, Roberto, que el tono de los que llamaron a la esposa era de extranjeros, hizo apuntar a otra banda y no precisamente a la que opera habitualmente en el norte del país, porque en un principio se dijo que a lo mejor era como que estaban migrando los del EPP a otros puntos del país, pero ese tono de voz es lo que hizo también sospechar, no solamente a la familia, sino también, por supuesto, a las fuerzas policiales. Lo que pasa, la policía explica que inicialmente caminaron medio erráticos. ¿Por qué? Porque él es el que llama de su teléfono a su señora, sí, en un idioma nativo de ellos, sí, el African, ¿sí? Entonces, cuando la señora trata de explicar en African qué es lo que le dijo su marido, llaman a un experto traductor de la fiscalía y ese transmite un mensaje. Sin embargo, después, cuando en ciertas contradicciones aparentemente entra la señora, le llaman a otro traductor para ver si efectivamente era lo que ella quería transmitir, sí, y si coincidían. Entonces todas esas aristas ahora están en la carpeta. Ya en minutos más nuestro compañero Raúl Bogarín estaría llegando al punto donde hallaron el cuerpo de don Daniel Breuer. Todo apunta a un homicidio y no a una muerte natural. Es otro crimen que conmociona a Colonia Independencia, teniendo en cuenta que hace 2 años aproximadamente, un grupo que aparentemente estaba integrado por gente del primer comando capital perpetraba un ataque a la cooperativa de la zona y posteriormente, tras tomar cautivos a su propio presidente, terminaban ejecutándolo en un camino vecinal de Colonia Independencia. El auge económico que se da en esa zona del país, la presencia de colonos, tanto alemanes, sudafricanos, como también brasileños, atrae a los grupos criminales. Él se llama Daniel Christian Breuer Gobse, 75 años, y esta frase que tiene que llamarnos la atención, lo dijo el propio Nimio Cardoso, jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía. Todo está en etapa incipiente, y agrega, no queremos generar un daño irreparable a la familia. Y hace 25 años que ellos estaban apostando a nuestro país, Roberto, que llegaron... desconocemos cuántos hijos son en realidad, porque era la hija la que en un momento dado habló y después ya guardaron completamente el hermetismo. Las cuentas de la familia y de él fueron completamente bloqueadas ya por pedido también de la fiscalía, como se acostumbra cuando hay este tipo de secuestros, y era un monto bastante elevado el que estaban pidiendo. $300.000, ¿sí? 3 por 7 al cambio de hoy, más de 2.100 millones de guaraníes. Raúl, estamos contigo. Sí, eso sí, Amalia, aquí estamos nosotros ya en esta comunidad denominada Santa Cecilia, lugar donde se le halló a este ciudadano sudafricano. Estamos tratando de ingresar a la zona, pero hay un resguardo policial que nos está impidiendo llegar hasta el sitio. Sería en una vivienda donde se encontró el cuerpo aparentemente con indicios de homicidio. Eso es lo que tenemos nosotros en primera mano. Recordando que una sola llamada, y en ese entonces fue que se solicitó la suma de $300.000 y que si no se abonaba esa suma, este señor iba a terminar de esta forma, muerto en una vivienda. Se encuentra aproximadamente de su vivienda unos 6 a 7 kilómetros aproximadamente este cuerpo, que
encontró y presumiblemente ya se trate de este ciudadano sudafricano de nombre Daniel Christian Breuer, de 75 años. Pasando un poquito, un cañaveral es donde se encuentra la vivienda totalmente abandonada, y allí fue que lo tenían aparentemente y decidieron darle este trágico final. Vamos a ver si en un momento dado podemos avanzar con nosotros. Bueno, entendemos lo de Raúl, que se está metiendo muy al fondo de la colonia Independencia. Le íbamos a preguntar si esa zona no fue rastrillada, no fue repasada por los uniformados que se instalaron allí desde el domingo en horas de la tarde. Esta es la casa donde él residía, como bien decía, hace 2 décadas desembarcaron. Hermosa la zona, un bello paraje del departamento del Guairá, que de por sí fue fundada por colonos alemanes y muchos extranjeros que van llegando hasta ahora, ¿no? Bueno, lo último que se tiene, todo hace suponer, de hecho es oficiosa, pero se va a oficializar en un par de minutos ya cuando tomemos nota, pulso con las propias autoridades, la fiscal Álvarez, que también se está trasladando hasta ese sitio. Lo que yo no recuerdo, Roberto, Alexis, me van a llevar un poco, era si pusieron un plazo los secuestradores de ese pago. En ningún momento. No. Sí, ¿verdad? No pusieron. Y decía el comisario Cardoso, la modalidad en que encaran los secuestros los del EPP es esta, que a veces sueltan el pedido y desaparecen por 3, 4 semanas. Pero sí, acá, de acuerdo a inteligencia, no es una zona donde opera el EPP, por eso nos llama la atención. Sí. Y después como que ya fueron ellos dibujando otras aristas sobre diversas hipótesis, y en el ojo, bajo la lupa, también está esa posibilidad de que gente allegada a él, muy cercana, esté metida. O sea, teniendo en cuenta también las diferencias que mencionás, Roberto, el EPP primeramente juega a lo psicológico. Cierto. La desesperación de las familias, hacer que lleguen a extremos como para que estén dispuestas a pagar el monto solicitado por los captores. Sí, sí. Y pero qué raro, ¿no? Porque nada, absolutamente nada más se tuvo después de esa última llamada, que él mismo encarna la llamada. Porque inicialmente también se dijo, Amalia, que eran extranjeros los que llamaron. Pero después la policía descartó eso y dice, él mismo fue el que habló con su señora, porque no había manera que su señora le entienda a otra, porque no era un inglés, no era alemán, sino que era un idioma que ellos utilizan en cierto sector de su país, en Sudáfrica. Raúl, estamos contigo nuevamente. Sí, ahora con la señal de nuestra mochila hay mucha dificultad como para tener exactamente una señal buena de internet, pero estamos haciendo todo lo posible y hasta este punto es que nos dejan ingresar. Ahora están llevando ya prácticamente una cinta como para poder, en este caso, cercar la zona y de esa manera tratar de evitar que nos acerquemos un poco más, recordando también que esto es una propiedad privada. Roberto estaba escuchando si esta zona recorrieron, no en este lugar, no llegaron a venir, sí en la zona de su vivienda, cerca de un ciudadano también, nombre Klaus Escher. En esa zona también estuvieron recorriendo este ciudadano que en principio había dado una entrevista y él fue quien radicó la denuncia y dijo que se recibió la llamada. En todo momento fue el nexo con los medios, ya que la familia no quería hablar. Nosotros ayer intentamos hablar con la hija y en todo momento la hija tampoco quiso brindar declaraciones ante la prensa, taxativamente dijo no, con la prensa no, y eso es lo que llama la atención también. ¿Por qué no querrían hablar siendo que su padre está secuestrado y que necesita también de esta ayuda de los medios de comunicación como para poder difundir y ser un nexo también de repente ante esta situación tan trágica? Lo cierto y lo concreto es que todo indicaría que se desperpó. Incluso algunos están diciendo así, oye topama. Sí, o sea, ya es voz populi ahí, de boca en boca va llegando la trágica, la noticia criminis. Entendemos perfectamente lo de Raúl, el esfuerzo supremo que están haciendo con los compañeros técnicos, una zona de serranía, ¿no? Sí. Pero, ¿qué caso más llamativo, ¿no? Porque generalmente desde el vamos como que se tiene a veces
muy claro qué es lo que pudo haber pasado. Pero acá son 3 o 4 hipótesis, de acuerdo a la policía. Y ahora la familia, Roberto, si llega a hablar en algún momento, seguramente va a mencionar si de repente tuvieron algún tipo de problema, tuvo alguna amenaza, algún empleado despedido también, que muchas veces son todas las hipótesis sobre la mesa. Consecuencias, sí, para analizar un poco más, o ya le habrán dado ese dato también a la policía. Sobre ese punto, decía el comisario Cardoso, que tiene una reputación de que es un tipo súper afable, que es más, él de entrada vino a dedicarse a la producción ganadera. Y cuando le robaron, fue víctima de abigeo, él denunció, dejó ahí la denuncia, él no avanzó, agarró, vendió todo su hato, su lote de ganado para evitar inconvenientes. O sea que él así como que dice que siempre buscaba un punto de equilibrio y era consciente de que él tenía que ir sumando y no precisamente enfrentarse a la comunidad, por más que él haya sido víctima de delincuentes. Sí, información que nosotros tenemos, Roberto, que él se dedicó primero a la ganadería, luego ahora a la crianza de animales porcinos. Esa era la actividad que él tenía. José Raúl, no es fácil, sí, se entiende perfectamente porque tantas veces estuvimos en la zona también, Amalia. Repito, compañía Santa Rosa, decía Bogarín que de hecho estuvieron por ahí, pero no peinaron así como lo hicieron en las zonas más aledañas a la casa, a 7 kilómetros de su residencia. De su residencia. Ahora Raúl decía, empezaron a acercar. Da la impresión de que si se acercaron no siempre es porque lo enterraron, sino porque estaba así a la vista. Es por eso que se alcanza a encontrar también, ¿verdad? O la presencia de animales a lo mejor ahí en la zona que llamó la atención, ¿verdad? Claro, claro. Un cuerpo al descubierto, algún transeúnte, no sabemos todavía exactamente en qué condiciones. Decía nuestro compañero que solamente con el concurso de forense, que también a veces prima fácil dicen una cosa, pero obviamente tienen que someter a un estudio mucho más profundo al cuerpo sin vida a este ciudadano sudafricano. A ver, domingo, lunes, martes, 5 días, ¿no? Sí, efectivamente, hoy es el 5.º día, Roberto, Amalia, de este secuestro que había comenzado en la tarde, noche del domingo pasado. Después trascendía esa única comunicación que había recibido la familia, el pedido de ese multimillonario monto, y desde aquel momento absolutamente nada en cuanto a comunicación se refiere. Y hay que agregar también, compañeros, que este tipo de episodios prácticamente no conoce de precedentes en esa, hasta hace poco, apacible comunidad de Colonia Independencia y sus colonias colindantes. Allí está también una comunidad asentada hace cierto tiempo, la colonia Melgarejo, por ejemplo, donde sí se habían reportado algunos episodios esporádicos de robos domiciliarios, de casos de abigeato, de casos de asaltos a algunos extranjeros. Recordamos una vez más que allí radican ciudadanos alemanes, suizos y de otras nacionalidades que han encontrado en ese punto de la geografía paraguaya el sitio ideal. Muchos jubilados que han encontrado el merecido reposo en esa zona apacible, repito, del departamento del Guairá, y después de mucho tiempo de absoluta tranquilidad con gente absolutamente laboriosa. Se estaban dando algunas situaciones, había alerta a las comisarías jurisdiccionales de la zona, pero nunca un hecho de estas características. Casos aislados como los típicos hechos de las campiñas, ¿no? Abigeato, Silvio, si uno busca estadísticamente, pero Independencia se lo conoce más bien por su fiesta de la cerveza, por el turismo vino, interno, por el turismo, por los hoteles, por las cabañas bien rurales. Pero qué lástima, ¿no? El luto y por sobre todo acá, Silvio, las aristas muy llamativas, porque la policía, empezando, sospechó primero de que eran adictos de la zona. Después descartaron, se confundieron, dice pues la señora de alguna manera quiso decir una cosa que al final después de la traducción era que dijo otra cosa, y a partir de allí empieza a llamar la atención. Una sola comunicación que él mismo tuvo con su señora en Afrikaans, decía el jefe antisecuestro, que dice que una suerte de, no es un idioma oficial, pero es como un dialecto, como un lenguaje utilizado. Un lenguaje utilizado por la población y que solamente se podían entender entre ellos. Una especie de yo parada. Claro, exactamente. Raúl, seguimos contigo.
Lo cabe destacar y no dejar de mencionar lo que habían organizado los pobladores de la zona, que conocían y conocen evidentemente a la familia. Para hoy estaba prevista una gran marcha pidiendo paz y la liberación de quien ahora ya fue encontrado fallecido. O sea, evidentemente esta es una información que va a causar gran conmoción en la zona y evidentemente la organización de otro tipo de movilizaciones. Efectivamente, reclamando mayor presencia, mayor seguridad para toda esa población de esa parte de nuestra geografía, porque hay que decir que son colonias distantes unas de otras, hay viviendas muy alejadas, por ejemplo, del área urbana, en fin, un trabajo muy complicado también para los pocos efectivos policiales y su escasa logística también, Roberto Amaya. Es así, insisto, el comisario Cardoso dice que las características iniciales hacen creer a los investigadores que se trata de él. Ellos están ahí, el aspecto es coincidente, físico y la vestimenta. Pero insiste el comisario, un secuestro atípico, apuntando así que finalmente este suceso no se trataría propiamente de un plagio. Ojo que ellos están ampliando el universo investigativo. No se trata de secuestro. Igualmente, como pocas veces yo vi un despliegue y que permaneció por lo menos en estos primeros días, porque generalmente 1 o 2 días y después como que van bajando el número de efectivos apostados a la búsqueda de los secuestrados, pero en esta oportunidad sí se mantuvo. Hay un detalle también que mencionaban los investigadores al inicio de esta desaparición, sobre cierto dinero que él le había prestado, de repente algunas inversiones, que él las capitalizaba a través de préstamos y que evidentemente le iba generando ciertos intereses. Es decir, él tenía acreedores. Sí. ¿De qué le debía plata? Claro, o sea, una suerte de prestamista ahí. Sí, de eso también se habló. Tenía deudores entonces. Tenía deudores, perdón. Él era una especie de acreedor, sí. Está de vuelta Raúl, adelante. Raúl. Todo está en una fase muy incipiente y yo me quedo con esta frase, Silvio. No queremos generar un daño a la familia, dice el propio niño. Sí, Silvio, estamos aquí nosotros en la zona nuevamente para poder... Se dificulta realmente Él escucha, solo el delay hace que de repente confunda un poco. Le dejamos... Sí. Ya vamos a retomar el contacto con Raúl enseguida. El hombre encontrado en una suerte de casa abandonada, entonces hasta allí habría sido llevado él. No sabemos si desde aquel primer día de su captura, cuánto tiempo de fallecido lleva la víctima, ha de determinar también el forense interviniente en este caso, y varios puntos que restan aún esclarecerse, sobre todo quienes tuvieron participación directa en este episodio criminal. Esperemos que la policía pueda llegar a los responsables y esclarecer Yo creo que hecho. La policía, Silvio, va sobre un andarivel muy correcto, solo que hasta ahora no podía mencionar algunas cuestiones por lo del secreto, a lo mejor no esperaban que ya falleciese y a partir de ahora van a tomar acciones más concretas. Incipiente y sin ánimo de generar un daño irreparable a la familia. ¿Eso qué te dice? Que hay sospechas fundadas hacia su núcleo, ¿no? Hacia su gente más allegada. ¿Sí? Raúl, seguimos contigo. Sí. Pues estamos observando el despliegue policial a estas horas en ese punto de la colonia Independencia, en medio de un camino vecinal, y aparentemente allí a la derecha se encontraría en las inmediaciones la casa abandonada, donde estaría... O sea, no fue en un yuyal, sino en un pastizal, el hallazgo. O sea, sí, aparentemente en una casa abandonada. Son los primeros datos que de hecho estuvo reportando el compañero Raúl, y estamos pendientes de la ampliación de su reporte, sobre todo para tener mayores datos, pero lo último de parte del jefe antisecuestro es que no se trataría finalmente de un secuestro, Robert. No, insiste él, un secuestro atípico, dijo primero, ¿verdad? No se trata de un plagio.
todo está en una fase incipiente. Hasta ahí puedo decir, y no queremos generar un daño irreparable a la familia. Raúl, adelante. Sí, Roberto, lo que tenemos también de entendido nosotros y lo que se está manejando es que aparentemente este ciudadano sudafricano tenía pretendido vender 100 hectáreas de su tierra que estaba alquilando. Y casualmente, ¿cuánto pedía Roberto, Silvio, televidentes? $300,000 aproximadamente, es así. Eso es lo que estaba pidiendo él por el terreno, que dicho sea de paso, él arrendaba al vecino. Ya. O sea que él quería vender. Sí, él quería vender ese terreno, tenía la intención aparentemente. Y no se trataría de un secuestro así como tal, podría tener un giro inesperado esta historia por lo que nosotros manejando, pero vamos a guardar cautela también hasta que nos puedan confirmar los investigadores. Pero de secuestro, creo que no estamos hablando en estos momentos, Roberto, televidentes. ¿Por qué? Porque solamente se recibió una llamada. Dicha llamada fue hecha por el propio secuestrado. O sea que esa es la versión que se tiene. No hubo otra persona que intervino en esa situación, sino que solamente esa llamada más. Luego se pidió ese 300 se dijo que en este caso, si no se daba en un lapso de tiempo, él le iba a matar. Yo creo que si de repente la gente de la producción puede rescatar la nota que hicimos nosotros en el primer día con este vecino, esos detalles muy específicos. Y la forma en que él está. Bueno, analizarlo también de esa manera, ya que va a... Sí, lo escucho. Va y viene la señal. Pero este es un dato muy importante el que está suministrando el compañero Raúl, en el sentido de que el hombre, por lo visto, estaba ofreciendo en venta toda su única propiedad. No, siempre... una parte. No, 100 hectáreas. Y siempre hablamos de que él tenía un inmueble de 100 hectáreas. Arrendaba esa parte y él tenía otra, donde tenía su cultivo. O sea, que tenía otra propiedad. No, yo creo que en la misma, pero una parte. No es que quería matar su establecimiento. O sea, era una parte, ¿no, Raúl? Vamos a explicarme. Bueno, ya vamos a retomar el contacto. Pero ese dato de que estaba ofreciendo justamente por $300,000 también para tener en cuenta. Claro. Para tener en cuenta. Bueno, otro hecho que conmocionó en su momento a la ciudad de Colón, Independencia, departamento de Guairá, el más cercano, también muy sangriento por cierto, se daba a mediados del mes de agosto del año 2018 cuando era sacado de su casa. Escuchemos. Sí. El terreno. No. No. Yo amigo de igual. Ya no se parte balón en la cuerpa ya. Va parte de Navy. Caineri lote pe yuhu hai. Obe. Eso ya yo jugué en Navy. Opela na igual ya topando ese con entende. Jamás le recuerda de cultivo la parcela. Takwan, entonces la mayoría, vamos a ver takwan en mente hoy me mandé mi bebé con Pablo Belleca. Pero takwan cuál la oye tu para la cuerpo. La anda igual, ahí no va parte pero yo juina ya no takwan ente. No. Bueno, gracias. Bueno, ahí está entonces un poblador hablando también con nosotros con relación a este hallazgo que se está realizando en estos momentos. Hay varios efectivos policiales, estamos tratando de ingresar hasta la zona, pero no nos están permitiendo. Vamos a ver si en algún momento nos dejan avanzar un poco más. Un ratito, Raúl. Comisario Cardoso, ¿cómo le va? Un gusto. Buenas tardes. Señor Roberto, muy buen gusto a las órdenes. ¿Se trata del cuerpo del ciudadano sudafricano? Creemos que sí, señor Roberto. En este momento estamos acá en plena inspección. Estamos esperando a la gente de criminalística y médicos forenses
para poder y la gente del Ministerio Público. ¿Cómo llegan a ese lugar, comisario? Es una zona que estuvimos trabajando ya hace varios días y el día de hoy estuvimos metiendo gente realizando un rastreaje y un vecino de la zona nos informa que encontró un cadáver acá en su propiedad y nos dio aviso de eso. O sea, es el vecino quien realiza el hallazgo y le comunica a ustedes. Así mismo. ¿Y es una casa abandonada, comisario? No, es una famosa, como le decían, una chacra, Sí. donde hay plantaciones de varias cosas, de varios tipos Una especie de retiro, comisario. No, es una chacra, es un cañaveral. ¿Alguna herida? ¿Qué presenta el cuerpo? ¿Algún rastro llamativo, comisario Cardoso? No podemos todavía dar ese tipo de opiniones, don Roberto, porque estamos trabajando el personal especializado. Ahora, ¿cuál es la escena? ¿Cómo nos puede describir la escena con la que ustedes se encontraron, comisario? Y es una zona donde hay un cañaveral y dentro del cañaveral encontró a esta persona el cuerpo. Ahora, si andaban haciendo el rastrillaje por ahí, ¿existe la sospecha de que lo hayan dejado abandonado ahí en las últimas horas? No, o sea, no quiero ser responsable, eso va a depender de lo que diga el médico forense para saber la data exacta del cuerpo, pero nosotros presumimos que ya lleva varios días. Comisario, para llegar a ese cañaveral necesariamente tiene que pasar por el frente de esta chacra. No, disculpando, ¿cuál fue tu pregunta? Si para llegar al cañaveral necesariamente tiene que pasar por algún portón o alguna estructura de esa chacra. La verdad que no hace falta, o sea, por una casa no. Comisario, ¿fue secuestro o no? Para mí es un hecho muy atípico, no quiero ser irresponsable, pero no tenemos ningún patrón que nos pueda decir que puede ser un secuestro. No queremos generar un daño a la familia, todo está en una fase incipiente. ¿Se cree que alguien de su entorno, de su núcleo, de parentesco, de familia, esté involucrado? Mira, no quiero ser irresponsable, don Roberto, pues esto está empezando. En los casos de secuestro, generalmente quien hace la inteligencia es gente, o no sé, un familiar, pero gente que conoce la rutina o conoce algo de la familia, ¿verdad? ¿El celular del fallecido encontraron en el lugar o no? No. Hasta ahora todavía no estamos pudiendo hacer todo el trabajo hasta que llegue el representante del Ministerio Público. Aparte de su esposa, él tiene otros parientes viviendo, residiendo acá en Villarrica, en Guairá, Independencia. Su hija. Solamente, su hija, su esposa y él. Sí, señor. Ahora, comisario, ¿ustedes manejaban también el dato de que supuestamente el hombre estaba ofreciendo en venta su propiedad o parte de su propiedad? Hace 2 años atrás encontramos documentos donde le vende su propiedad de 100 hectáreas a su hija. A su hija. ¿Le vendió? Ya le vendió. Hay un documento. Sí, señor. Hay un documento. ¿Cuántas hectáreas él tiene en total, comisario? 100 hectáreas. 100. 100. Y las 100 ya le traspasó a la hija. Así mismo, en una venta a cuotas. ¿Y por qué monto global habría sido? No recuerdo, pero creo que totalizaría al cambio de hoy casi los $300,000. Pero esos son, creo que en 10, 20 años de pago. Ya. O sea que iba cobrando en cuotas de a poco. Sí, señor. Y se confirma que hubo una sola comunicación, comisario, por parte del secuestrado, ya sería, y con la esposa. Sí, señora. Una sola llamada. Una llamada que no duró mucho, en donde le dijo que esta persona estaba, que la gente, que 2 personas le tenían a él, y le dijeron que debe pagar $300,000 para que lo dejen. ¿La llamada fue el teléfono de la víctima? Sí, señor, y la conversación en Manteca, que es un dialecto que ellos utilizan para comunicarse. Y de acuerdo a la tecnología, ustedes son unos capos, comisario, ¿qué marcaba ahí el satélite? ¿De dónde se hizo aproximadamente el teléfono, el rastreo? La celda. Sí, nosotros encontramos exactamente el lugar donde le tomaron y encontramos un eje de avance. Ese eje de avance fue el que nos trajo justamente en esta zona de interés. O sea que esa llamada fue
clave entonces para desarrollar una hipótesis. Fue muy importante para la investigación, pero si se hubiera hecho la segunda llamada, yo creo que nosotros podríamos haber quitado algo mucho más positivo en toda esta investigación. Quizás sea muy precipitado, pero a estas horas ya descartan a la banda criminal que opera en el norte o no. 100% descartado. Insistimos, se descarta entonces que haya sido un plagio, homicidio. Disculpame, ¿un homicidio? Se descarta que haya sido un plagio, insistimos con eso. ¿Pudo haber sido directamente homicidio? Podemos creer que sí, Roberto. ¿Hay un seguimiento vigilado a la esposa, a la hija? Ellos están con nuestros psicólogos forenses, nuestros expertos en negociación. Ellos están en una casa segura, en donde ya los llevamos desde el primer día para justamente tener un control total de lo que pueda ocurrir en su entorno, ¿verdad? Entonces, como te dije, están asistidos por nuestros especialistas en salud mental y expertos en negociación. Bueno, agradecemos su tiempo, comisario. Son tantas las preguntas, pues es cierto, una fase muy incipiente, tienen que tomar intervención los fiscales y también los expertos forenses para poder determinar algún rastro de sangre, algo que pueda aportarnos antes de despedirnos, comisario. No, todavía no puedo opinar sobre eso, ya estamos acá esperando todavía, pero vamos a analizar. ¿El cuerpo ya llevaría días de fallecido, comisario? Sí, días. Días de fallecido. Comisario, muchas gracias por su tiempo, lo dejamos trabajar, muy amable. Bueno, en plena intervención el comisario Nimio Cardoso. Raúl, con vos de nuevo. Sí, ahora están llegando los agentes del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional desde el Guairá, están viniendo como para poder intervenir en este caso y según lo que estamos manejando también y que ha trascendido de manera extraoficial es que habrían acabado con su vida el mismo día que él desapareció. Se encuentran como potenciales sospechosos de este caso en el entorno familiar de allí, no se movieron prácticamente. Un dato más, Roberto, televidentes, que ahora va a tomar y cobrar fuerza, es que ayer se dio el hallazgo de un arma de fuego en la vivienda de la víctima. Esta arma de fuego se va a estar peritando para ver si efectivamente lo utilizaron como para poder acabar con la vida de este ciudadano sudafricano o qué fue lo que exactamente pasó. Esa arma ya incautaron. Es lo que nosotros estamos manejando. La hija realmente se encuentra como sospechosa en estos momentos de este caso, según lo trascendido. Ella prácticamente no quiso hablar, no quiso aportar detalles y la única versión que se tiene es de que se secuestró y del entorno familiar. Después absolutamente nadie brindó más detalles. Eso es lo que llama poderosamente la atención y por eso nunca se escaparon del núcleo familiar para dirigir otro lado la investigación. Qué tremendo lo que estás contando, realmente, Raúl. Ese dato de la transferencia realmente ya nos confirmaba recién el comisario Nimio Cardoso, pero igualmente esto que decís, que surge igualmente ella como sospechosa, sí nos toma de sorpresa. Claro, y hay que ver esa operación, de transferencia del inmueble. Repetimos, el único inmueble de 100 hectáreas que poseía este señor, que pasa él directamente a manos de la hija, se establece en una escritura pública la forma de pago. ¿Fue una operación simulada o no? ¿Cómo queda? Sí. ¿Cómo queda, Roberto, Amalia, Alexis, los derechos de la esposa en este caso? Al ser precisamente un bien ganancial, suponemos. O sea que en todo caso 50% era del hombre y 50% de la mujer. Sin embargo, habría que ver si no tienen separación de bienes. Claro, habría que ver. Es técnico, pero lo que dice el compañero que está ahí y escuchando de primera fuente, de primera mano, y el comisario, por una cuestión muy profesional, a lo mejor lo dijo, pero surge la hija entonces como sospechada. Por eso le preguntamos, dice, ahora mamá e hija están asistidas psicológicamente, pues es lo que corresponde en términos de procedimiento. Bajo resguardo. Claro. ¿Cuál es la población africana que habla ese dialecto en la zona? Es decir, se limita a cierta cantidad de personas y a un entorno muy cercano. Y claro, y también lo que decía el comisario Cardoso, que la esposa, al intentar explicar qué es lo que le dice el marido, se le llama un traductor de la fiscalía y ese transmite cierto mensaje, pero después como que cae en contradicciones la esposa. Y ahí dice, ¿será que nuestro traductor nomás no nos dijo todo? Porque hay que hilar muy fino y le traen a otro. Y ahí como que ya cambia la historia. Entonces, desde el primer momento se sospechó el núcleo familiar. Raúl, estás ahí, en minutos más volvemos contigo, ¿sí?
Es así, vamos a volver ante cualquier situación y también si nos permiten ingresar un poco más hacia la zona donde se halló el cuerpo.